¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar esta entrevista. Yo en lo personal estoy muy contento, estoy muy satisfecho por estar sentado enfrente o a un lado de dos personas que están luchando por lo que creen. De entrada, independientemente de lo que sea, están luchando por lo que creen y lo que es algo que se me hace a mí siempre digno de admirar. Bienvenidos a México, Agustín Laje Muchas y gracias. Nicolás Márquez. Muchas gracias. Desde Argentina. ¿Qué tal les ha parecido nuestro país? Espectacular, lástima que, bueno, venimos 20 días a 10 ciudades, de modo que el tiempo para conocer México yo te diría que es nulo. Claro. Más allá de la comida mexicana, que es espectacular, que comemos todos los días, más allá de los hoteles, de las salas de conferencias y de los medios de comunicación, no hemos conocido mucho Una más. agenda apretada, supongo. No solamente porque estamos 2 días por ciudad, sino que en cada ciudad tenemos un sinfín de actividades de trabajo, así Claro. que es una suerte de turismo en tiempo de emergencia. Empezamos 7:30 de la mañana todos los días, Bien. o a veces antes también, y nos vamos a dormir entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. Así que Bueno, pues aún así dos argentinos han conocido más de México que muchos mexicanos. Así que esperemos luego vuelvan con más tiempo. ojalá que sí. Vamos a presentar tranquilamente a Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ellos son politólogos. Yo soy politólogo. Yo soy abogado. Abogado, ambos escritores. Así es. Había escuchado por ahí 5 libros. 5 libros. 13 Sí. libros más o menos. También ellos son jueces, me parece. Según la opinión pública son jueces. Verdugos, sería una palabra que tal vez los pueda describir, no lo sé. La gente que verá este video y que los ha escuchado podrá definir esto. ¿Qué opinan de esto? Una cosa, si la crítica, la observación viene de la derecha, somos jueces y verdugos. Si viene de la izquierda, tienen espíritu crítico. ¿Qué tal? Ahí está la primera respuesta. Vámonos, aquí hemos preparado una entrevista y vamos a empezar definiendo qué es la ideología de género. Porque pareciera que para quienes están a favor de esta llamada ideología de género, esto no existe. Sin embargo, ustedes no solamente creen que existe, sino que han escrito con mucha fuerza de este tema. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Hay ideología de género cuando a uno se le afirma que lo importante para determinar el ámbito humano de la sexualidad es la cultura y no la naturaleza. Esto es cierto que es negado por aquellos que apoyan la ideología de género, porque dicen, no, esto no es ideología, esto es un enfoque. Sin embargo, estas ideas se ajustan perfectamente a las distintas acepciones que tiene el término ideología. Fíjate, en términos clásicos, ideología fue concebida como un conjunto de ideas ilusorias. Okay. Marx diría que ponen patas para arriba la realidad. Es decir, que van a contrapelo de la realidad. La ideología de género, definiendo la sexualidad de esa manera, va a contrapelo de lo que sabemos gracias a la fisiología, a la anatomía, a las neurociencias, a la psicobiología, biología, etcétera, etcétera. Es decir, son conjuntos de ideas anticientíficas, pero tienen fines políticos. Y eso tiene que ver también con la acepción de ideología que nos ofrece la ciencia política. Para la ciencia política, independientemente de si una idea es verdadera o falsa, es ideológica en la medida en que contribuye a movilizar a grupos políticos. Bien. Estas ideas sobre nuestra sexualidad tienen fundamentos políticos y tienen objetivos políticos y dan vida a militancia política bien específica, que es la feminista radical por un lado y los lobbies LGTB por el otro. Es decir, tomemos cualquiera de las acepciones sobre ideología, la ideología de género existe. Si le quieren llamar enfoque o perspectiva, en todo caso un enfoque puede ser al mismo tiempo ideológico. Agustín, muy interesante lo que mencionas. Sin embargo, escucho temas políticos, Sí. Todo ese tipo de... ¿Qué tiene que ver esto con los niños? Yo lo que conozco un poco de la ideología de género, se habla mucho de la educación con ideología de género, esas cuestiones. ¿Afecta esto a los niños o solamente lo tenemos en el plano de los adultos y de la política y demás? Nosotros advertimos que estamos viviendo una lucha cultural, Okay. donde identificamos a un sector político ideológico bien específico, que es a partir del cual nace la ideología de género, que son los sectores de izquierda del primer mundo, Okay. y advertimos que en una lucha cultural es una lucha sin tiempo. Es una lucha que se hace ya no con plomo, como el Che Guevara, sino con ideas. Es una lucha que no se hace internándose en la selva
para derrocar a un Estado, a las Fuerzas Armadas de un Estado, etcétera, sino que es una lucha que se lleva adelante invadiendo las universidades, los centros de pensamiento, las escuelas, los medios de comunicación, los diarios, las radios, etcétera, etcétera. En el marco de esta lucha cultural es mucho más fácil penetrar en la mente de los niños que en la de los adultos. Es decir, yo, a vos, ¿qué edad tenés? 28 años, 20... iba a decir 18, imagínate. Bueno, según cómo te autopercibas. autopercibas. ¿No? Según cómo te autopercibas, ¿no? Mirá, yo a vos con 28 años que tenemos la misma edad, es un poco difícil y complicado que a mí se me inyecte hoy la idea de que si vos te autopercibís como una mujer en este momento, a pesar de tener tu barba, tu pelo corto, tu estructura muscular de hombre, etcétera, Sería etcétera. Una mujer muy fea. Sin duda. Seguramente. Sí, imagínate. Digo, imagínate una persona de 50 años. Si a vos te costaría aceptar esa ideología, imagínate una persona de 50 años que le digamos hoy, oiga, si usted se cree mujer, ¿sabía que usted pasa a ser automáticamente una mujer independientemente de su realidad corporal? Bueno, pero un niño de 5 años, si se lo empezamos a inyectar desde el jardín de infantes, desde el kindergarten, le empezamos a meter la idea de que él en verdad puede escoger su sexo, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil hacer una lucha cultural con mentes vírgenes. Por eso es que la ideología de género se mete en primer término con las currículas escolares. Nicolás, ¿por qué atacar a los homosexuales? Es decir, ¿te han hecho algo alguna vez? Nunca atacamos a los homosexuales. Este es un libro contra la izquierda. La izquierda utiliza a los homosexuales como caldo de cultivo, como militancia política gratuita, los inyecta ideológicamente, los manipula, los resiente, en fin. Nosotros no es un libro contra la homosexualidad, nosotros hacemos libros sobre asuntos políticos, yo tengo un montón de libros todos sobre asuntos políticos, y en este caso la homosexualidad está tratada en el libro no como fenómeno sexual, sino como fenómeno político que la izquierda utiliza para su propia conveniencia. Ya, fíjate, yo he visto algunas de las cosas, como te decía antes de empezar esta entrevista, algunos de los videos que hay de ustedes en redes sociales, en YouTube y demás, y veía cómo hay grupos, le podemos llamar LGBTI, QR, no sé, ya las siglas. Aumentan siglas. Una disculpa, me he perdido en qué sigla vamos, pero he visto que se manifiestan, que les gritan a ustedes, que ¿no es esto un enfrentamiento? ¿No es esto una provocación que ustedes han generado de ellos? Y la segunda cosa en esto, Nicolás, ¿no hay detrás de ustedes una motivación religiosa? Mira, yo te diría lo siguiente, es cierto que constantemente padecemos censuras, movilizaciones, pero a ver, los que se manifiestan contra nosotros no son los homosexuales, son un grupo de homosexuales utilizados por la izquierda, porque en nuestras conferencias vienen homosexuales que adhieren al espíritu del libro. El otro día han venido travestis, a sacarse fotos con nosotros. Sacarse fotos con nosotros y agradecernos por haber publicado este libro y haber separado una cosa de la otra. Entonces los que se manifiestan no se manifiestan en cuanto a homosexuales, sino en cuanto a activistas de izquierda que son homosexuales. Déjame ver si estoy entendiéndote. Es decir, este grupo pequeño, porque ya nos queda claro que no son todos los homosexuales, este grupo pequeño de manifestantes de este lobby, si lo podemos llamar así, ¿están siendo utilizados? Totalmente. Mira, te pongo un caso práctico y real, digamos. Hemos estado en muchas ciudades. En Chihuahua dimos una conferencia en el Congreso Estatal de Chihuahua y tuvimos una manifestación que la gente puede ver las fotos por internet, en los medios de prensa, etcétera. Había unas 400 personas en la sala, 250 personas se quedaron afuera porque ya no había más lugar, y había un grupo de unos 15 homosexuales que durante nuestras exposiciones estuvieron con el puño izquierdo hacia arriba. Bueno, eso es un símbolo histórico de las izquierdas, pero más allá de eso, el líder de ese homosexual era militante político, líder del Partido de los Trabajadores, un partido trotskista de... Suena extraño ahí. Perdón, creo que del PRD, que era funcionario incluso. No. Este era de un partido todavía más de izquierda. Lo importante es que pero tiene una relación con el tema político. Exactamente. O sea, no era solamente un homosexual que estaba allí porque estaba ofendido con el libro.
estaba ofendido seguramente también con que nosotros pusiéramos sobre la mesa los vínculos que hay entre la nueva izquierda, a la cual él pertenece, y la utilización de los homosexuales que él mismo estaba utilizando también como manifestación allí mismo en ese recinto. Entonces, como dice Nicolás, nosotros tenemos porciones de públicos que son homosexuales, incluso intersexuales y transexuales, o transgénero, como se los quiere llamar. Y que están de acuerdo con el libro porque no son de izquierda y han entendido que hay una manipulación política de la sexualidad y ellos no quieren ser parte de eso. Claro. Y ellos vienen, compran el libro, se sacan la foto con nosotros, firman le hacemos la firma del libro. No hay ningún problema con el individuo homosexual. Nosotros tenemos un problema con lo que llamamos el lobby LGTB, que es un lobby conducido ideológicamente por intereses de izquierda que están explicados en el libro. Ayer, aquí en Guadalajara, pasamos toda la tarde en un almuerzo muy agradable con un grupo de homosexuales que nos brindaron su testimonio de vida desgarrador, porque no es fácil ser homosexual, no es una alegría andante como la manifiestan sus militantes, que están haciendo tratamientos para recuperar su situación, tratamientos con terapeutas. Fue una charla muy enriquecedora, de mucho respeto. Decir, acá nosotros no somos sexólogos, no nos dedicamos a estudiar el erotismo. No, es un libro político. Tocamos una fibra política muy sensible, claro, que es la agenda política que la izquierda tiene hoy como prioridad. Y eso genera, obviamente, tanta resistencia. Mucha gente se puede escandalizar con lo que Nicolás dijo hace un rato. ¿Cómo hay un grupo de homosexuales que están haciendo terapia? Bueno, vos fijate la paradoja de hoy. En un mundo donde se nos ofrece menúes de 120 géneros y más, donde cada uno se puede autopercibir como quiera, sin embargo la sociedad señala y penaliza al homosexual que le gustaría ser heterosexual. A tal punto, claro, que los psicólogos que están haciendo este tipo de tratamientos se tienen que esconder. Y ya nos han comentado que aquí en este estado hay un proyecto de ley para quitarles la matrícula. A ver, me quedé... Una sola cosa más, solamente agrego. El grupo de homosexuales que ayer nos brindaron su valioso testimonio nos comentaban que en todo el ambiente homosexual más recalcitrante los bloquean del Facebook, los destratan, o sea, los consideran traidores. Ahí hay una discriminación, ¿no? Nos contaban de la... No existe técnicamente como tal la palabra, pero la homofobia, la discriminación brutal que existe en el seno de la comunidad homosexual. Ellos usaban esa palabra. Ellos la usaban. Y nos decían que dentro de la propia comunidad, en ese microclima existe no solamente una discriminación brutal, sino escalafones, estratificaciones. Nos contaban aspectos que nosotros como investigadores no conocíamos. Me suena algo muy interesante, porque si algo le dicen a las personas que defienden lo que ustedes defienden, si algo se les dice es homofóbicos. Y entonces mi mente está a punto de explotar, porque me acaban de decir que ayer estuvieron en un lugar con un grupo de homosexuales. Sí, sí. No me entra en la cabeza. Comiendo con ellos en un día muy, muy soleado, un domingo. Agustín, es que no me entra en la cabeza como un par de 8 más o menos. Están entre homosexuales. ¿Alguien me podría explicar eso? ¿Qué pasa con eso? Que no existe la homofobia. ¿Cómo que no existe la homofobia? No, la he leído en todos lados, todas las marchas, todos los carteles de estos grupos LGBTI dicen homofobia. Perdón, en todos lados. Hay incluso un Día Internacional contra la Homofobia. Caray, entonces como que no existe, Nicolás, explícanos. La homofobia es un insulto de carácter, o es una estigmatización, una etiqueta de carácter peyorativo puesto por el lobby para destratar, desacreditar a todo aquel que se opone a la agenda de ellos. La homofobia, si uno analiza la palabra, sería la fobia a los homosexuales o a la homosexualidad. La fobia técnicamente es una enfermedad psiquiátrica. Sí, sí. No existe ningún manual de psiquiatría la clasificación, la definición de la homofobia. Es un insulto político, no existe técnicamente. Ellos, los militantes de la tolerancia y la diversidad, patologizan de modo insultante a todo aquel que no se ajuste a sus parámetros o a su agenda. ¿Te das cuenta, Nicolás, que acabas de destruir en 30 segundos, 40 segundos, una infinidad de publicaciones en redes sociales y demás? Es decir, no existe la homofobia. No. Caray. Mira, no existe la homofobia y esta idea de la fobia. Antes se usaba el prefijo anti, los antisemitas, por ejemplo. Bueno, eso se ajustaba mucho más. Soy anti-homosexual en todo caso, pero no tiene una connotación médica, psiquiátrica. Empezar a hablar de fobias
es psiquiatrizar, digamos, si existe el término, es patologizar a nivel psiquiátrico a la otra persona. Entonces, es un insulto político, pero además tiene otro tipo de consecuencias y que se empieza a replicar con los demás géneros. Ya no solamente se habla de homofobia, sino se habla de lesbofobia, de transfobia o de homo-lesbo-transfobia, como nos acusaron a nosotros en Argentina recientemente. Vos fijate, o sea, cómo se va dando una lucha por las palabras, porque las palabras son nuestros anteojos frente al mundo. Como nosotros hablamos, como nosotros empleamos la lengua, es la manera en que nosotros miramos al mundo. Si nosotros aceptamos que una persona que tiene otras ideas se lo etiquete como un fóbico, entonces, ¿dónde quedó la pluralidad? ¿Dónde quedó la mente abierta? ¿Dónde quedó en las universidades la idea de universidad como un espacio donde pueden circular las ideas? Y menciono esto porque hemos tenido muchos problemas en universidades acá también, donde bajo la idea de que somos homofóbicos, entonces nuestro pensamiento enfermo justamente no puede ingresar a un espacio que es saludable. O sea, y las censuras repetidas que hemos padecido, que estamos padeciendo y seguiremos padeciendo, se hacen en nombre de los derechos humanos, violentando el derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de escribir, a la libertad de ver el mundo desde un determinado enfoque. Lo interesante sería decir, voy a hacer una pequeña alusión a algo que he escuchado, es ¿en qué te basas para decir que soy humano? Porque por ahí leí que alguien dijo que era extraterrestre. Sí. Y había que respetársele como extraterrestre. Mirá, qué interesante, ¿no? Nosotros estamos en favor de la libertad de autopercibirse como uno quiera. Si vos ahora me asegurás que en vez de ser un ser humano, sos un toro como eso que está ahí, o sos, qué sé yo, sos un perrito, y bueno, es un problema tuyo. Las consecuencias de no ajustarse a la realidad las vas a tener vos, no yo. Y este caso de este chico de Europa que se autopercibe como un alien asexuado, entonces se sometió a 50 cirugías, bueno, pagará en su momento algún costo. Lo que a nosotros nos preocupa no son sus inquietudes o sus autopercepciones. Lo que nos preocupa es cómo los medios te ven luego eso. Hace un momento le hice una pregunta que por ahí quedó en el aire, la respuesta. Pareciera que ustedes son unas personas cerradas en el tema, no hay apertura a estas nuevas ideas. ¿Es por un tema religioso, repito? ¿Hay un tema religioso que los hace decir esto es así y no hay de otra? No, nosotros tenemos nuestra fe, tenemos nuestras convicciones religiosas, pero en ningún momento están plasmadas en el libro. En el libro no se argumenta desde una encíclica, no se argumenta desde la Biblia, no se argumenta desde una bula papal, no se argumenta desde un dogma de fe. Se argumenta desde la ciencia política y también tuvimos que abrevar en ciencias biológicas, ciencias médicas, en estadísticas, no porque nosotros seamos médicos o biólogos, sino citando fuentes de ministerios de salud, investigaciones científicas de los más reputados centros académicos. O sea, hemos tenido que abrevar en eso para documentar el libro. No existe ninguna fundamentación de tipo religioso. Yo te diría algo más. ¿Qué es una persona cerrada? Porque también se juega con eso. Es una persona cerrada porque no acepta la ideología de género. Yo diría, la persona cerrada es aquella que se queda con una idea inicial y no se abre a otras ideas para contrastarlas. Sin embargo, acá, cuando hablamos de personas cerradas, estamos hablando de personas que tienen un pensamiento fuerte, claro, específico, determinante. Eso sí somos nosotros. Pero ¿en qué sentido no somos cerrados? En el sentido en que nos hemos abierto a todas las otras ideas que había en torno al género. Si uno revisa los libros citados en nuestro libro, que son más de 120, va a encontrar que el 99%, si no el 100% de los libros, son libros de izquierdas y de teóricos del género, de ideólogos del género. Entonces, ¿cómo puede ser uno cerrado si uno se ha abierto precisamente a estudiar todo ello con lo que ni siquiera estaba de inicio de acuerdo y lo ha, digamos, leído, pensado, refutado, reflexionado? Ahora bien, que nuestras conclusiones no vayan de acuerdo con esos más de 120 libros no significa que seamos cerrados, significa que pensamos de otra manera y tenemos una serie de argumentos que están todos en el libro para pensar que no es correcto aquello. Seríamos cerrados si dijéramos la ideología de género está mal. Ajá, y a ver, ¿y quién has leído vos del género?
No, bueno, a nadie, pero yo sé que está mal. Eso sería una persona cerrada, no una persona que investiga y publica un libro. Ya. Un ejemplo inmediatísimo. Sí, Nicolás. Mañana nosotros tendríamos en Aguascalientes un debate con dos ideólogos del género. Género de los más reputados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Autónoma de Aguascalientes. Pues bien, el debate se canceló porque la negativa a debatir de estos dos ideólogos y por la negativa de la universidad a ceder el espacio. Y los cerrados somos nosotros. Qué interesante, porque entonces hablamos de libertad de expresión. ¿Ustedes están de acuerdo con la libertad de expresión, sí o no? Absolutamente. Infinita. Totalmente, infinita. Es decir, libertad de expresión se vale siempre, en cualquier tema. El único límite que yo encuentro viable para limitar la libertad de expresión es que una opinión llame a la violencia física contra otra persona. Por ejemplo, que mi opinión sea, yo opino que a los homosexuales hay que matarlos, por ejemplo. Ok. Bueno, ahí yo ya pondría un límite, porque obviamente está generando una reacción violenta en el conjunto de la sociedad. Ahora bien, que yo diga, por ejemplo, estoy en desacuerdo con las demandas feministas, bueno, eso yo no encuentro por qué tendría que ser algo que viole los... Mira, yo iría más allá de que Agustín. Soy más libertario, mirá qué raro. Yo ni siquiera limitaría eso. O sea, yo puedo... aparece en escena carteles de los lobbies LGBT, dicen muerte al macho, llaman a matarnos a los somos varones. Me parece una imbecilidad, pero yo no le prohibiría ni siquiera ese cartel. Aparecen otros carteles ahora que están cada vez más de moda que dicen, por ejemplo, hétero muerto, hétero por heterosexual, hétero muerto, abono para mi huerto. Y en Argentina en las marchas feministas se está pintando matá a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Bueno, y eso ¿Tú eres abogado? ¿Esto en materia legal no es penado? Hay una frase que me gusta mucho de Stuart Mill que dice, la opinión es infinita. Lo que tiene que tener finitud es la acción. Pero mi manifestación del pensamiento, escrita, verbal, gestual, no tiene que Tener límite. Aquí en México tengo entendido que es un delito hacer apología del delito. Sí, yo creo, Entonces, claro, bueno, existe el concepto de apología del delito. Delito también en Argentina. Yo estoy en desacuerdo con esa tipificación, Ok. porque regula la libertad de expresión. Entiendo lo que dice Agustín. Vos podés arengar a una muchedumbre, bueno, pero vos no estás obligando a nadie. Si alguien va y comete un delito porque yo lo arengué, ese alguien es mayor de edad, libre, consciente, va y me comete un delito, yo creo que la responsabilidad recae no sobre el vocero, sino que le comete la acción. Es un asunto jurídico, filosófico, es discutible. Yo soy en principio partidario de la libertad de expresión, porque si no empezamos a retocar. Bueno, este libro también fomenta de alguna manera. Entonces, cada vez que uno está tratando de regular eso, mira, hay un pensador jurista argentino que hizo el Código Civil, que fue uno de los primeros códigos civiles de Hispanoamérica. Y en una de sus máximas al pie de página, cuando él hablaba de la libertad, él decía, cuando el juez es juez del uso, no tardará en convertirse en juez del abuso. Si yo tengo un juez que me está regulando la libertad de expresión, no va a tardar en manipularla con fines políticos y qué sé yo. Por eso, si bien es cierto lo que dice Agustín, la libertad de expresión conlleva a lo mejor algún riesgo, prefiero ese riesgo al riesgo de que el Estado siga avanzando, porque eso le abre la puerta al Estado. Estás más Para anarcocapitalista que yo. Yo hoy estoy, más libertario. estoy a tu izquierda. Sí, según cómo se lo vea. Hablando de este tema, vamos a dar un brinco a lo que los tiene aquí sentados y en esta ciudad de Guadalajara, donde estamos grabando esta entrevista, el libro negro de la nueva izquierda, que lo estamos viendo en este momento en pantalla. Sí. ¿Por qué la burla a la imagen del Che Guevara? ¿Por qué poner el signo del orgullo LGBTI en esta portada? En realidad nosotros lo que hicimos en esa portada fue sintetizar lo que es la estética de las marchas de género, LGBT, orgullo gay, feminismo, etc. Porque van con la bandera multicolor y con la remerita del Che a las marchas. Para la gente de México, algún lugar, la remerita es una camiseta, Una polera, playera, una sí, casaca, no sé. Sí, ajá. O con una bandera también de Guevara. Guevara Diseñó un campo de concentración para castigo de homosexuales en las penínsulas de Guanacavives, en Cuba.
Guevara sentía, no solo Guevara, el castrismo y el comunismo del siglo XX, una particular aversión y desconfianza a la homosexualidad, por eso la criminalizaron, en Cuba la criminalizaron con pena de cárcel, ¿no? En la Unión Soviética y en la China. Y sin embargo, los militantes de las pandillas de género, que no saben quién fue el Che Guevara, los mandan sus ideólogos, sus titireteros con la banderita multicolor y la imagen de Guevara que diseñó un campo de concentración para castigo. ¿Por qué habrán aceptado y por qué habrán adoptado esta imagen del Che Porque Guevara? son ignorantes, porque son utilizados, por cabeza. Yo soy biógrafo de Guevara, o sea, es un tema que me puedo jactar de haber estudiado mucho. Y bueno, conozco el asunto. Y ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque no saben. O sea, son titiriteros que manejan a pandillas subalternas que tienen conflictos, resentimientos, que tienen, en fin, determinados traumas y los canalizan en una militancia teledirigida. ¿Habrá por ahí, Nicolás, algún tema de marxismo? ¿Se podría decir? ¿Relacionado? Esto es lo que nosotros definimos y muchos adoptan esta visión de que esto es marxismo cultural. Mira, justamente esa es la tesis del libro, ¿no? El libro empieza con un capítulo donde se explica el pensamiento original, digamos, de Marx y de Engels. Engels fue su socio intelectual, económico también en alguna medida porque lo financiaba. Y analizamos cómo era la vieja izquierda, en términos teóricos y prácticos, y cómo la nueva izquierda no abandona nunca la guía marxista, solo que cambia el orden de los factores. Si para el marxismo tradicional había que hacer una revolución a nivel económico y después lo cultural se iba a dar solo con esa transformación estructural de la sociedad, ahora se ha invertido esa lógica. Ahora la revolución es cultural y lo económico viene a más largo plazo. Y me brota entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué si la vieja izquierda sentía esta aversión hacia la homosexualidad, por qué esta nueva izquierda parece otra cara? Porque ahora es amiga de la homosexualidad. Porque perdió a sus clientes históricos. Ese paso que yo te digo de decir hay que hacer una revolución económica, que fue la vieja izquierda, y ahora hay que hacer una revolución cultural, esa es la nueva izquierda, ese paso estuvo signado por una crisis, y esa crisis fue política. Esa crisis se dio sobre todo en el primer mundo, donde las clases obreras, que eran las llamadas por el marxismo tradicional a hacer la revolución, dejaron de confiar en las izquierdas. Es decir, empezaron a ver que esa ley de la cual habló Marx, que en el capitalismo el obrero iba a vivir cada vez peor, no se había cumplido, sino todo lo contrario. El obrero podía vivir cada vez mejor. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde muchas de todas estas teorías se escriben durante los 60 y 70. En los Estados Unidos, ¿cómo movilizabas a la clase obrera si durante más de 10 años, durante casi 15 años, en esa época, los Estados Unidos crecieron a más de un 5% del PBI anual, donde incluso los izquierdistas como Marcuse llamaban a ese nuevo modelo la sociedad de la abundancia. Claro, porque todos tenían, y el gran problema que gente de la Escuela de Frankfurt ve en los Estados Unidos, como Herbert Marcuse, quien fue el padre de la New Left en Estados Unidos, es decir, de la nueva izquierda, y padre de movimientos importantísimos como el Mayo francés del 68, escriben, hemos perdido el contacto con la clase obrera, ahora tenemos que generar nuevos conflictos sociales. Y esos nuevos conflictos sociales ya no son económicos, ya no son entre ricos y pobres, entre los que tienen y los que no tienen, entre los obreros y los capitalistas. Son conflictos culturales, donde se crea una división en la sociedad, una nueva grieta de la cual emerge esa militancia política. Entonces vos me decís, bueno, ¿por qué ahora se acercan a los homosexuales? Porque encuentran que en los grupos LGTBI, en las feministas, etcétera, hay un potencial conflicto para politizar, para revivir la militancia de las izquierdas con otros discursos. No es que se preocupan por la situación de los homosexuales. Lo que les interesa es el mercado de los homosexuales para utilizarlos políticamente. Es decir, son el medio para un fin. Exacto. Totalmente. Son un instrumento. Vamos de bajadita en esta entrevista. Así, de manera muy breve, 30 segundos, ¿de qué trata el libro? ¿Por qué la gente lo debe adquirir? Bueno, el libro es el único libro de ciencia política que habla sobre la ideología de género y que la vincula con un sector político ideológico. Fue una investigación de más de un año con innumerables citas, hay más de 600 citas a documentos científicos en el libro, es decir,
más de 2 citas por página, cada aseveración tiene su cita correspondiente y es un instrumento de formación y de información. Es una voz alternativa que no se escucha ni en los medios de comunicación ni en las academias, pero que ya ha tenido un éxito impresionante porque la gente quiere saber, al punto que este libro es, desde que salió, bestseller internacional en Amazon. Está en el puesto número 1 y no lo puede bajar nadie desde hace 1 año y medio. Perfecto. ¿Qué buscan de esta gira? ¿Cuál es la finalidad de esta gira? ¿Vender libros? ¿Una vida mejor? ¿O cuál es la finalidad? ¿Por qué? Mira, tú eres soltero. Yo soy soltero. Yo también. Soltero. Dejaron casa y todo, 1 año y medio fuera de Si casa. nosotros quisiéramos ser millonarios, no seríamos escritores. Tampoco Sí, seríamos de fácil. derecha. Menos, muy buena. Si algún escritor nos está viendo, no va a ser millonario, pero puede Tampoco seríamos conocer México en derechistas, 20 ¿no? días. ¿no? Pero seríamos necios si dijésemos que cuando escribimos un libro no nos gusta que ese libro se venda, Claro. que ese libro genere polémica, que nos inviten interesados en lo que hacemos. Nosotros estamos acá porque nos han invitado a dar una serie de conferencias, estamos mostrando el libro, defendiendo el libro, difundiéndolo, debatiéndolo. Así que bueno, es un poco eso, estamos defendiendo nuestra investigación que es de 1 año. Pero si nuestra motivación es ser millonarios, estaríamos involucrados en otra actividad. Mira, yo te agrego una cosa. Yo dije, este es un libro de ciencia política y obviamente tiene un objetivo político. No hay libro de ciencia política que no tenga un objetivo político. Y el objetivo político de este libro es concientizar a las distintas naciones por las que estamos pasando. Esta gira no es solamente en México. Nosotros estamos hace 1 año y medio recorriendo toda América Latina, incluyendo los Estados Unidos, y hemos generado efectos políticos muy interesantes con un libro. Por ejemplo, el presidente de Paraguay, el actual presidente de Paraguay, salió la semana pasada en un video público con nuestro libro en las manos, diciendo que él no conocía antes de esto qué era la ideología de género y sus peligros, pero que declaraba desde ese momento a su gobierno contra la ideología de género, pro familia y pro vida. Hemos dado conferencias en congresos estatales como el de Chihuahua, hemos estado en el Congreso Nacional de Costa Rica, vamos a estar en el Congreso Nacional de Perú, es decir, nos metemos también en el fango político como intelectuales, digamos, no como políticos prácticos, sino como ideólogos de alguna manera, si lo querés poner así. Excelente. Agustín y Nicolás, mucha de la gente que los ve, tanto a lo mejor en esta entrevista, en otros materiales, en sus conferencias, mucha gente no es política, no tiene un conocimiento profundo del tema, a veces ni siquiera básico. ¿Qué le podrían decir a esta gente, vamos a llamarle de a pie? ¿Qué le podremos decir? Un consejo muy certero y muy concreto en este momento para cerrar esta entrevista. Tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja que tenemos nosotros es que, nosotros digo, no nosotros dos, sino los que piensan como nosotros, es que los medios de comunicación en general masivos, de difusión, que influyen en el hombre de a pie, no tienen un protagonismo en los medios. Esa opinión no es prevaleciente. Entonces, el hombre de a pie, si quiere indagar, si desconfía de lo que le baja a los medios de comunicación, va a tener que interiorizarse con un esfuerzo mayor. Por ejemplo, leer el libro. No es que lo quiera vender, pero él no lo va a recibir de los grandes medios de comunicación nuestro enfoque. Entonces, ¿el libro podría ser entendible para una persona de este tipo? ¿Es un lenguaje? Es un lenguaje muy accesible. Bien. Algunos fragmentos son incluso muy divertidos, otros hay que leerlos despacio. Tiene diferentes climas el libro, pero todo está preparado para el gran público. Si fuese un libro solamente para microclimas universitarios, por empezar no tendría la tapa que tiene. Está llamado a interesar a la mayor cantidad de gente posible. Excelente. Nicolás, ¿quieres agregar algo? Sí, hemos logrado un equilibrio entre la seriedad universitaria y académica y lo que el gran público busca. Es decir, hay muchos fragmentos, o sea, sigue todas las reglas de la investigación social y política, pero al mismo tiempo tratamos de explicar y reexplicar muchos asuntos que pueden ser duros. Ahora bien, para tu pregunta, no hay persona que no esté atravesada por la política. Todos somos sujetos de la política, a pesar de que no conozcamos sobre ella. Es decir, pensar, no, como yo estoy al margen de las cosas políticas, eso es una falacia de entrada. Yo soy un sujeto de la política en la medida en que vivo en un Estado-nación. Desde ese mismo momento ya soy un sujeto de la política. Entonces, cuando uno se informa sobre la política, se hace más libre,
porque todo eso que a uno lo condicionaba anteriormente, ahora lo puede ver con claridad. Ve las manipulaciones, ve los intereses, ve las potenciales acciones. Si somos conscientes con Nicolás que mucha de la gente que se nos acerca y viene a nuestras conferencias no están tan interesadas por ahí en el tema de la política. Les interesa más el tema de la ideología de género porque ve cómo impacta sobre sus familias. Y lo que nosotros les enseñamos y les explicamos a esas gentes es que esto ha entrado por la política y va a salir por la política. Y ahí es cuando la gente dice, entonces yo tendré también que formarme políticamente para poder tomar acciones políticas concretas. Entonces eso también es parte de los fines políticos que nosotros tenemos. Una cosa, Sí, Nicolás. si la ideología de género afecta a mucha gente y la gente que nos viene a ver a las conferencias o a comprar el libro viene interesado por la ideología de género y no por la política, tiene que advertir que si la ideología de género lo está afectando a él es por la política. Siempre. Siempre decimos con Agustín, hay muchas ideologías anticientíficas. Están los que se juntan a tirar las cartas para adivinar el futuro. Tengo dos últimas preguntas que me parecen muy interesantes. La primera de ellas, Agustín, Nicolás, buscan en sus conferencias, en esta gira, en todo lo que hacen, convertir al homosexual a su heterosexualidad. No, porque no somos ni psicólogos, ni sabemos cómo sería una terapia de ese tipo. No hablamos sobre sexología ni sobre psicología. Hablamos sobre la política, nada más. Y la última pregunta, ¿qué le dirían a un homosexual que está viendo esta entrevista? ¿Un miembro del LGBTI? Lo que yo le diría es que... a un manifestante, de estos que llegan con pancartas, que a veces ahí no te quieren Los escuchar. manifestantes, A un entonces. manifestante. Ok, a un manifestante LGTB. De esos que se plantan, como pasó en Monterrey, que no te dejan hablar, que te interrumpen Sí. ahí no te escuchan. Vamos a pensar que ahorita está ahí en su casa, abrió la laptop, voy a ver qué dicen estos dos. ¿Qué le dices? Es difícil hablarle a un fanático enceguecido, violento, dogmatizado. Es complicado porque ese alguien no te va, no tiene, digamos, no va a percibir, no va a tomar nota. En el caso de que así sea, ojalá que alguno lo escuche y, bueno, que baje 2 cambios, como decimos en Argentina, en su ansiedad y lea el libro con detenimiento. Y después lo discutimos. Lo discutimos de manera personal, si es que nos encontramos en alguna conversación abierta, o lo podemos discutir por las redes sociales y que hoy achican las distancias. Y una cosa, no perdamos de vista también que uno de los exponentes contra la ideología de género en este momento es Milo Yiannopoulos, que es precisamente una persona homosexual de Inglaterra, que está dando conferencias en muchísimos países para pelear también contra la ideología de género. Es decir, esto no es un problema de la orientación sexual de cada quien, sino de enfrentarse a la manipulación política de la sexualidad. Y en Francia ya hay grupos políticos sociales de homosexuales que se oponen a la ideología de género también. Así que es interesante y nuestro reclamo de alguna manera yo creo que podría tomar mucho más fuerza si más homosexuales se sumaran a esta cruzada contra la ideología de género. Entonces, cerrando esta pregunta, ustedes no tienen nada en contra de una persona homosexual. En absoluto. De ninguna manifestación de género. No es problema mío. Yo no le pediría al Estado, quiero una ley para ahorcar a los homosexuales como en Irán. Ahora, lo que no me gusta es que los lobbies LGTB, en vez de marchar en sus marchas para ir a repudiar la embajada de Irán, vayan a reventar una iglesia católica. ¿Te das cuenta? Excelente, excelente. Sus redes sociales, ¿dónde se les puede encontrar? ¿Dónde se puede pedir un libro? En Amazon, nos queda claro que en Amazon. ¿Dónde los puede contactar la gente? A lo mejor nos escuchó ahorita una persona y dice, oye, quiero hablar con ellos. Bien. ¿No? Porque te voy a decir una cosa, yo me di cuenta que en Monterrey, de esos manifestantes que estuvieron ahí, unos cuantos se salieron, otros se quedaron a completar la conferencia. Y después nos agradecieron la conferencia. Entonces, En Monterrey sí. Entonces, ¿dónde se les puede Perdón, contactar? en Chihuahua fue, en Chihuahua. ¿Dónde se les puede contactar Nicolás y Agustín? Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Agustín Laje, L-A-J-E, hay gente que lo pone con G, por eso aclaro con J. Ajá. Me pueden encontrar en Twitter como Agustín Laje, @Agustín Laje, todo junto. Ok. Y me pueden encontrar en Instagram también como Agustín Laje, bien simple, mi nombre. Bueno, mi Facebook no me deja llamarme por mi nombre. Es increíble. Puedes elegir 120 géneros, pero no me puedo llamar Nicolás. Me forzó a ponerme un seudónimo, me llamo como me llaman en mi casa de que nací, Nicky, N-I-C-K-Y, Nicky Márquez. Entre paréntesis dice Nicolás Márquez en el Facebook. Por ahí me ubican como Nicolás, pero como Nicky van a llegar más rápido. En Twitter como Nicolás Márquez y
Se pueden suscribir a mi diario digital, Ok. prensarepublicana.com. Prensarepublicana.com. Pues ya los oyeron ustedes, Nicolás Márquez. Vamos a ver. El libro, además, está en Amazon. O sea, es muy fácil. Si alguien se entusiasma, ya mismo puede cliquear, lo tiene a un precio vil en su computadora y lo puede empezar a disfrutar al libro. Excelente, precio accesible. Súper accesible. Así sencillamente. Pues ya los escucharon, Nicolás Márquez y Agustín Laje, de gira por México, seguirán de gira en otros lugares del país. Y como empecé esta entrevista, la quiero cerrar agradeciendo dos personas que dejan atrás tal vez comodidades de su propia patria, pues para defender aquello en lo que creen, que tal vez eso es importante. No éramos tan malos al final, ¿no? Ni tan verdugos. Me parece que ni jueces ni verdugos. Empezamos duro. Simplemente personas que buscan la verdad y eso se agradece siempre. Agradecido a Gracias. nosotros por la charla. Muchas gracias, muy amable.